Esta noche en el sur de la frontera, a lo largo del año, Estados Unidos ha detenido y rescatado a más niños que intentan cruzar la frontera suroeste del país, a pesar de los riesgos que conlleva el viaje. Niño migrante venezolano cuenta su travesía a Estados Unidos. Continúa en Estados Unidos el proceso de reinscripción para los amparados al TPS. Asesorarse a través de las redes sociales es un auténtico riesgo para los migrantes. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Como todos los domingos estamos listos para hablar con ustedes de migración. Los saluda Roxana Webb, comenzamos. Según expertos en migración, los padres que deciden mandar a sus hijos hacia los Estados Unidos ilegalmente están expuestos a diferentes peligros. ¿Qué vas a pasar? Esta dramatización muestra los peligros que se enfrentan los que deciden buscar el sueño americano. Los riesgos que llevan los migrantes al salir de sus países es inminente, y más cuando los padres deciden viajar con sus hijos o los mandan con los famosos coyotes que se dedican al tráfico de personas. Los niños, niñas y adolescentes van expuestos a un secuestro de los traficantes de personas. Hemos escuchado muchas historias de secuestro de niños, venta de órganos, exponerlos a trabajos forzados y hasta de cargueros de droga. César Ríos, experto en tema de migración, ve con mucha preocupación por la peligrosidad que se enfrentan las decenas de familias en el camino. Las detenciones de los niños y la separación familiar. Independientemente si el padre confía a su hijo en un tío, en un familiar, en un amigo o en el mismo coyote, nadie le garantiza que ese niño va a ser separado y nadie le puede prometer que ese niño lo van a cuidar en toda la ruta migratoria. El flujo de la migración irregular, según Ríos, es porque los países no tienen políticas que les otorgue oportunidades de desarrollo, seguridad en todos los ámbitos donde residen los que toman la decisión de buscar nuevas oportunidades. Hay muchos factores en la comunidad, en su casa, en su país, que lo están empujando a tomar esta decisión. Tenemos violencia doméstica, tenemos acoso sexual en la comunidad, en la escuela, en su entorno familiar. Tenemos delincuencia, tenemos otro factor que es importante, es en búsqueda de que sus hijos estudien. Y en fin, hay una serie de factores que empujan la migración. Cabe mencionar que si los menores logran cruzar las fronteras con sus padres, son detenidos y separados de sus progenitores, colocándolos en zonas especiales donde los casos son evaluados por un juez y pueden pasar meses sin saber nada de su familia. Además, agregar el daño psicológico que han desarrollado en toda su travesía, afirma Ríos. Este es un informe de Kerber Vázquez. Y a lo largo del año, Estados Unidos ha detenido y rescatado a más niños que intentan cruzar la frontera suroeste del país, a pesar de los riesgos que conlleva este viaje. La frontera sur de Estados Unidos se ha visto desbordada por la gran cantidad de menores de edad que han llegado solo en los últimos meses. La migración de menores parece irresistible pese a que el gobierno de Estados Unidos se empeña a decir que la frontera está cerrada. La crisis migratoria en la frontera de México con Estados Unidos ha provocado que cientos de personas arriesguen su vida en el intento de cruzar al país norteamericano. Tanto adultos como menores de edad se han expuesto a los riesgos de cruzar la frontera de manera ilegal. Más de 44,000 menores no acompañados han entrado a Estados Unidos desde México, de enero a abril, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El 47% de ellos proviene de Guatemala, mientras el otro 40% de Honduras y El Salvador. Una vez que la patrulla fronteriza los detiene, quedan a cargo de la CBP, que los envía a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Esta oficina, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los entrega a su vez a patrocinadores, con frecuencia un familiar, pero puede ser otra persona o entidad.
De acuerdo con las estadísticas compartidas, casi 130,000 niños migrantes no acompañados fueron acogidos en refugios de Estados Unidos durante el año fiscal 2022, un hito que supera el récord anterior de más de 122,000 registrados en 2021. El deseo de reunirse con miembros con la familia en Estados Unidos ha sido durante años un factor importante que impulsa la migración infantil a la frontera sur. Los traficantes de migrantes en la región y los migrantes que ingresan con éxito también han transmitido a las familias que los menores tienen prácticamente garantizada la oportunidad de permanecer en los Estados Unidos después de cruzar la frontera sur. Sin embargo, en un intento de frenar este pico, la administración Biden ha impuesto recientemente varias medidas para disuadir a grandes grupos de migrantes. Este es un reporte de Regan Rodríguez para el sur de la frontera. Conozcamos el caso de una menor fallecida en Texas. Se trata de una niña de 8 años quien murió en custodia de la patrulla fronteriza. Una niña de 8 años murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza y fue vista al menos 3 veces por el personal médico el día de su fallecimiento, quejándose de vómitos, dolor de estómago y luego sufriendo lo que parecía ser una convulsión, antes de que fuera llevada a un hospital, según lo dieron a conocer funcionarios de inmigración. De acuerdo con la información brindada por la progenitora de la menor, indicó que los agentes habían ignorado repetidamente sus súplicas de hospitalizar a su hija, quien tenía antecedentes de problemas cardíacos y anemia de células falciformes. La víctima fue identificada como Anadit Tanay Reyes Álvarez, de padres hondureños y nacida en Panamá, con una cardiopatía congénita. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos admitió que conocía el historial médico de la niña cuando el personal comenzó a tratarla por influenza 4 días antes de su muerte. El comisionado interino de la patrulla fronteriza, Troy Miller, dijo en un comunicado que mientras su agencia espera los resultados de una investigación interna, ha ordenado que se tomen varias medidas para garantizar la atención adecuada para todas las personas médicamente frágiles bajo la custodia de su agencia. Estas acciones incluyen revisar los casos de todas las personas con un estado de salud vulnerable que se encuentran detenidas para garantizar que su tiempo bajo custodia sea limitado y examinar las prácticas de atención médica en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para ver si se necesita de más personal. La muerte de Anadit generó dudas sobre si la patrulla fronteriza manejó la situación de manera adecuada. Fue la segunda muerte de un niño migrante en 2 semanas bajo la custodia del gobierno estadounidense desde la expiración del Título 42. Según indicaron las autoridades estadounidenses, la menor expresó por primera vez quejas de dolor abdominal, congestión nasal y tos la tarde del 14 de mayo y presentaba una temperatura de 101 grados Fahrenheit. Después de una prueba mostró que tenía influenza, por lo que recibió paracetamol, ibuprofeno, un medicamento para las náuseas, y Tamiflu, un tratamiento contra la gripe. Luego la familia fue transferida desde una instalación en Donna, Texas, a una en Harlingen, Texas, y la niña continuó recibiendo Tamiflu durante los siguientes 2 días. El ente forense se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar la causa de la muerte. El fenómeno de la niñez migrante cobra cada vez más fuerza y el hecho de que la migración sea motivada por la reunificación familiar no resta gravedad y el peligro que enfrentan los menores en la ruta migrante. Lamentablemente mi pobre niña no pudo lograr el sueño que ella quería, la ilusión de estar junto con nosotros. A veces el sueño americano se nos convierte en pura tragedia. En los últimos años, la migración ha desempeñado un papel crucial en la vida de muchas familias guatemaltecas, especialmente cuando se trata de sus hijos. Cada vez más menores migrantes emprenden un peligroso viaje hacia los Estados Unidos, enfrentando adversidades y desafíos a lo largo de su trayectoria. El éxodo de menores guatemaltecos hacia los Estados Unidos es impulsado por diversas razones. Factores como la violencia en sus comunidades, la falta de oportunidades económicas y la esperanza de reunificación con sus familiares ya establecidos en la Unión Americana. Los papás no han tenido en cuenta, no han tomado las medidas de riesgo. Creo que corren un gran peligro los niños al momento de tomar esa decisión de irse de Guatemala o de Centroamérica o los países que están cercanos al norte.
La mayoría de jóvenes que migran hacia los Estados Unidos anhelan una vida mejor y más segura en esas tierras. Sin embargo, el camino está lleno de muchos peligros. Los menores migrantes, además de experimentar largos viajes a través de áreas montañosas, cruces peligrosos de ríos y trayectos en condiciones climáticas adversas, se enfrentan a traficantes de personas quienes también ponen en riesgo la integridad física y emocional de estos menores. Me dejaron botado. ¿Te dejaron solo botado? ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio. Otra de las dificultades que estos menores migrantes experimentan a lo largo del camino son las detenciones por parte de las autoridades migratorias, lo que resulta en la separación de sus familias. Estos momentos son especialmente difíciles, ya que muchos de ellos quedan bajo custodia en centros de detención sin sus seres queridos, enfrentando un proceso legal que definitivamente para ellos es muy confuso y aterrador. Uno que se da cuenta con el pasar de los años lo que sucede con niños que quedan solos en nuestros países, a lo mejor con una abuelita, a lo mejor con un tío, niños que fueron violados, que fueron abusados, y uno dice, bueno, vayan con ellos o se queden sin ellos, de todos modos están en ciertos riesgos. Y entonces uno llega a un momento donde no sabe exactamente qué es lo correcto, lo que se debe hacer. Afortunadamente, a lo largo del recorrido hay grupos y organizaciones de apoyo humanitario que ofrecen refugio temporal, alimentos, atención médica y apoyo emocional, principalmente para estos menores, cuyo objetivo es velar por el bienestar de estos niños y jóvenes para garantizar que se respeten sus derechos humanos mientras enfrentan un futuro incierto. Sin duda alguna, el sueño americano para muchos menores es una esperanza que los impulsa a seguir adelante, pues anhelan una vida de oportunidades, acceso a la educación y un futuro libre de violencia. Sin embargo, el viaje hacia los Estados Unidos representa solo el comienzo de su lucha, ya que una vez en ese lugar deberán enfrentar nuevos desafíos relacionados con la adaptación cultural, la barrera del idioma y la búsqueda de una estabilidad perdurable. Un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Organismos de derechos humanos reportan con preocupación un alarmante incremento de niños migrantes durante los últimos meses. Veamos a continuación el informe de Merari Borjas. Así es, me acompaña Ixmania Platero, defensora de derechos humanos y sobre todo de los migrantes en este momento. ¿Cómo está la situación de los menores migrantes en nuestro país? Hay varias cosas, y es que ha aumentado la salida de la población infantil y también adulta a razón de las reformas que se dieron y después de la anulación del título 42. Mucha gente y por el problema también de la inseguridad que está creciendo, que tenemos esa falsa percepción de seguridad, pero la salida de los menores y adultos menores es cada día más grande. Hasta el momento, ¿en cuánto se maneja la cifra o aproximada de esos niños menores que han sido retornados a nuestro país y los que se mantienen en la frontera en México? La mayoría de niños realmente no son retornados a Honduras. Hay una gran cantidad de menores que están retenidos en los cruces de frontera, algunos que están incluso con alertas Amber, pero que las autoridades migratorias de México no hacen nada para retornarlos, ni hay un convenio de cooperación en este caso, según lo advierten las autoridades, para que se vea obligado el país hermano a devolverlos. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, se ha puesto alerta para que muchos de los niños que la gente anda buscando puedan ser regresados, y cada día estamos viendo más denuncias de menores desaparecidos. Solo el día de hoy ya se suman 2 niñas desaparecidas, además de la violación, de la violencia contra los niños, que hoy pues también está creciendo a pasos agigantados.
¿Podrían estar siendo víctimas de trata de personas estos menores desaparecidos? Claro, no solamente al momento que desaparecen, sino también al momento del abuso del que son víctimas en el territorio hondureño. Y esperemos que estas leyes sean sancionadas de género que se está dando en los últimos también acontecimientos en Honduras, porque no podemos permitir que el crimen de la violación sexual, el crimen de la pederastía, ya sea de hombres, de mujeres contra niños, quede en impunidad, porque esto es a lo que va orientado a la relación sexual no reproductiva y a la aceptación de que los delitos contra los niños y las niñas pues sean aceptados como algo natural. Muchísimas gracias a Ixmania Platero por ampliarnos la información acerca de la vulnerabilidad de la niñez hondureña, migrante y víctima que puede ser de tantos delitos. Con este informe, retorno a estudio. Vamos a la primera pausa de Al Sur de la Frontera, ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? La cifra de niños y adolescentes que han cruzado la selva del Darién durante este año ya supera la registrada en 2022, lo cual, según UNICEF, es alarmante. Sostienen que se deben adoptar medidas migratorias y fortalecer los sistemas de protección para los niños. Durante el primer semestre de 2023, más de 40,000 niños y adolescentes han cruzado el peligroso camino del Tapón de Darién, una selva de alto riesgo ubicada entre la frontera de Colombia y Panamá, donde los migrantes se encuentran vulnerables a los ataques de animales salvajes e inundaciones repentinas. Pero esto no es todo. En este trayecto también están expuestos a violaciones, robos, secuestros y otro tipo de delitos cometidos por los traficantes de personas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la cifra de los menores de edad que han transitado por el Darién durante este año ya superó la registrada durante el 2022, lo cual ha sido calificado por UNICEF como alarmante. Por ello sostienen que es urgente que se adopten políticas migratorias nacionales más amigables con los niños y adolescentes. Además, insta a los países de origen, tránsito y destino de América Latina y el Caribe a fortalecer los sistemas de protección de la niñez. UNICEF asegura que en apoyo a los gobiernos está trabajando a lo largo de las rutas migratorias con los aliados locales para brindar asistencia a los niños, adolescentes y sus familias, acciones que se ejecutan tanto en Colombia como en Panamá. Por su parte, las autoridades de migración panameñas aseguran que este 2023 ha sido más de 250,000 personas las que han cruzado la selva del Darién. Es decir, que en promedio llegan entre 2.600 y 2.800 migrantes por día. Por ello, UNICEF reitera que la situación migratoria en la región exige una respuesta integral, transfronteriza y multidireccional. Este es un reporte de El Cimundo. Teme que lo atrapen, duerme en las calles y escucha historias de niños que han sido abusados, pero la inocencia propia de sus 10 años de edad le da a un niño inmigrante venezolano otra
perspectiva de lo que es la migración. En todos los países nos ha tocado dormir por ahí. Mientras a los 10 años muchos niños juegan a las escondidas, un menor migrante venezolano a quien no identificaremos para proteger su identidad, decidió hacer mucho ruido con la meta de alejar a presuntos agresores mientras atravesaba la selva del Darién. Nosotros estábamos gritando como locos y como que no salieron porque dijeron, no, aquí hay mucha gente. A una chamita que llegó mucho antes que nosotros, las violaron. Las violaron y no las mataron. Gracias a Dios no las mataron. Una realidad que ha sido registrada por organizaciones en la zona. Que documentamos como derechos humanos fue los momentos de que cómo fueron traficados, abusados sexualmente por los mismos coyotes. Según la Defensoría del Pueblo de Panamá, entre febrero y agosto de 2022, 20 denuncias fueron recibidas sobre menores de 18 años que fueron víctimas de violencia sexual al pasar por el Darién. Y aunque solo oír estas historias resulta perturbador, este niño también conserva recuerdos sobre el paisaje en una inhóspita selva de la que frecuentemente se habla con terror. Los ríos eran bonitos, todo estaba clarito, todo estaba seco, hermoso. Y también una nutia así de chiquitica, bien bonita. Y aunque su mente está llena de esperanza y la dulzura de la forma en la que un niño debe ver la vida, Disneyland, los Minions, ando emocionado para llegar allá y también para ver a mi papi. Los temores a su edad también parecen muy definidos. Cuando ya estuviera mucho tiempo estudiando, a los 18 años me podrían a trabajar ya. Entonces me agarrarían y no me gustaría. Por ello dice, prefiere no estudiar. Su sueño es volver a Venezuela, a ser militar allí, igual que su papá, aunque esa fue la razón de huir de su país. No le quisieron dar la baja y él se desertó. Si él no caía preso, caíamos presos nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Refugio de la Niñez brindó pormenores de cómo se mantiene el flujo de menores migrantes que cruzan hacia Estados Unidos. La mayoría son contratados en fábricas en donde algunos sufren accidentes laborales. El pasado 18 de julio trascendió la noticia de la muerte de un joven guatemalteco de 16 años que trabajaba en una empresa avícola en Mississippi. En este caso es prohibido que los menores de edad puedan trabajar a esta corta edad, sin embargo es algo muy común. Además se informó por parte del Refugio de la Niñez que se realiza un monitoreo acerca de los accidentes laborales que ocurren en el caso de menores de edad. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el año pasado cerramos con 5.300 niños y niñas retornados a Guatemala. Este año, por lo del título 42 y el título 8, los datos pues han disminuido. Es difícil saber cuántos llegan a Estados Unidos. Sin embargo, el año anterior, Estados Unidos y la patrulla fronteriza reportaron datos de cerca de 40.000 casos que se habían acumulado en espera en Estados Unidos de ser resueltos. Todos estos niños y adolescentes pues muchas veces son entregados a familiares o personas que los reclaman en Estados Unidos bajo ciertas medidas de protección. Lo que hemos notado es que cada vez más hay chicos que luego de ser reclamados son involucrados en actividades laborales. Hay que recordar que la OIT establece ciertos condicionamientos de cómo se puede involucrar a los adolescentes, sobre todo mayores de 16 años, en actividades laborales. Sin embargo, lamentablemente muchas empresas en Estados Unidos no están respetando los derechos laborales de los niños. Por ejemplo, no es permitido el trabajo nocturno para personas menores de edad, no son permitidas jornadas mayores de 6 horas y tampoco es permitido el involucramiento de personas menores de edad en maquinaria de alto riesgo, en la manipulación de maquinaria o donde se trabaja, por ejemplo, en granjas con compuestos químicos. Lamentablemente, desde el año pasado han existido varios reportes de accidentes donde se ven involucrados niños o niñas que son guatemaltecos. Todo empezó en octubre del año pasado cuando se dio un operativo y se rescata en una empacadora a cerca de 16 niños y 13 de ellos eran guatemaltecos y estaban en una jornada nocturna manipulando químicos. Hoy nuevamente tenemos otro accidente que se da, hubo un accidente anterior de una chica. Ahora se da un accidente donde evidentemente la manipulación de maquinaria que no es acorde a la edad tiene una implicación que deriva en la muerte del adolescente.
Es importante resaltar que el Refugio de la Niñez indicó de que a pesar de que se tiene un registro de disminución de menores retornados desde los Estados Unidos, esto se debe al cambio del título 42 al título 8, porque no se lleva el registro preciso de todos los menores que quedan en los centros ubicados en los Estados Unidos, tomando en cuenta de que únicamente retornan a las personas que son reincidentes en tratar de cruzar la frontera de los Estados Unidos. Sin embargo, no se sabe qué es lo que ocurre con certeza con los menores de edad que son capturados por parte de las autoridades estadounidenses. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. En Texas continúa la separación familiar, según denuncias de organizaciones proinmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional insta a investigar esa práctica que el Departamento de Seguridad Pública de Texas admite. Entre el 10 y el 14 de julio, 26 migrantes padres de familia habrían sido separados de sus hijos en Texas tras cruzar la frontera con México y ser detenidos por invadir propiedad privada, según denunció la organización Texas Rio Grande Legal Aid en entrevista con ABC News. El Departamento de Seguridad Nacional instó a que se abra una investigación. Podemos hacer cumplir nuestras leyes y tratar a los seres humanos con dignidad. Administrar nuestra frontera de una manera segura y humana funciona mejor cuando todos trabajamos juntos para respetar la dignidad de cada ser humano y mantener seguras a nuestras comunidades. Migrantes que siguen cruzando por puntos no autorizados, pese a conocer denuncias de este tipo, avanzan en su travesía acompañados por sus hijos. Si mi hija no hubiese llegado hasta acá y si mi hija no me hubiese atrevido a venirme, ¿cómo la voy a dejar verla crecer desde otro lado? Y es imposible. Los estados que carecen de autoridad para el control migratorio procesan a estas personas bajo otros delitos de la jurisdicción estatal. Así se pronunció el Departamento de Seguridad Pública de Texas ante la denuncia. DPS ha arrestado por cargos estatales a migrantes varones que estaban con su familia cuando ocurrió el presunto delito. Los niños y sus madres nunca fueron separados, sino que fueron entregados juntos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Mientras una nueva tensión entre Texas y el gobierno federal se genera a cuenta de la inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional avanza en facilitar la reunificación a partir de deportaciones familiares. Los no ciudadanos que estamos removiendo o repatriando son para Centroamérica, mayormente, aunque hay para otros lugares. Según reportó la Agencia de Inmigración y Aduanas, en lo corrido de este año hasta el 15 de julio, ya eran más de 91,000 deportaciones, incluyendo miembros de familias, a todo el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y en 2023 han sido deportados más de 2,000 niños no acompañados y otros 2,000 que viajaban junto a su núcleo familiar. Así lo revelan cifras del Instituto Guatemalteco de Migración. Efectivamente, y aunque las cifras del mes de junio y julio han mostrado una disminución en la cantidad de retornados tanto de México como de Estados Unidos, los núcleos familiares superan los más de 1,000. Es que de acuerdo con las estadísticas que compartió el Instituto Guatemalteco de Migración, en lo que va del año, las personas o la cantidad de menores retornados de enero al mes de julio son 754 menores acompañados y 1,170 los cuales no iban acompañados por ningún adulto. En total fueron 585 núcleos familiares los que han regresado desde México vía terrestre. Asimismo, la cifra que se comparte de los deportados de Estados Unidos, en este caso menores de edad acompañados, son 1,581 y no acompañados 123. Esto da un total en la unidad familiar, sumando con ello también los adultos que han sido deportados, 1,277 personas como núcleo familiar que ha sido deportado de los Estados Unidos. En el caso de los retornados de México vía aérea, se da a conocer que menores acompañados son 42 y no acompañados son 862 para un total de 35 unidades familiares, los cuales han sido deportados desde México, específicamente vía aérea. Como repito, según el Instituto Guatemalteco de Migración, la cifra de los últimos 2 meses ha disminuido. Sin embargo, pues supera más de 1,000 esta cantidad de núcleos familiares, los cuales han regresado a Guatemala, y sobre todo esta cantidad de menores que no han retornado y que no han viajado a los Estados Unidos o han estado en México de forma no acompañada de algún adulto.
Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos con Al Sur de la Frontera. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. Ahora es el momento de saludar al periodista de la Red de Noticias Salvavisión y enviado especial a la frontera sur, Ernesto Cornejo, quien nos tiene varios informes que compartir sobre la situación de la migración en los Estados Unidos. Adelante, te escuchamos, Ernesto, bienvenido. Así es, un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión para abordar el tema del fenómeno de la migración, sus diferentes aristas, las políticas que se están anunciando desde acá, desde los Estados Unidos, la situación actual que se vive en la frontera sur y las historias y casos de las familias migrantes que vienen en búsqueda del tan anhelado sueño americano. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos hace algunas semanas anunció la ampliación del TPS para algunos países y principalmente para su población que ha estado amparada desde hace algunos años. Pero cada uno de ellos debe de iniciar un proceso de reinscripción que dura 60 días, de acuerdo a lo establecido por las autoridades. Es por eso que principalmente la población salvadoreña está siendo apoyada por las autoridades consulares para este proceso. También logramos conocer el caso de 2 connacionales que se sienten afortunados de poder continuar acá en el país y sobre todo poder aportar a la economía, tanto en los Estados Unidos como en sus países de origen. Veamos más detalles en el siguiente informe. Los beneficiarios del estatus de protección temporal TPS deberán de reinscribirse a este programa. Dicho periodo es de 60 días específico de cada asignación, tal como lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Notificaciones que las tienen bien claro Rafael Castellano y Julio Ramírez, ambos de nacionalidad salvadoreña, que han contado con este beneficio desde que inició. Reiteran que la esperanza de obtener por fin una vía a la legalización se mantiene. Grandemente, porque con eso nosotros estamos prácticamente legal acá trabajando, sin ningún miedo, temor, y es una ley que nos ampara para estar legalmente acá. Podemos trabajar y con la misma poder viajar. ¿Cómo ha sido todos estos años? Quieras o no, llega un tiempo también esa incertidumbre, saber qué es lo que va a pasar, si se prorroga o no este programa. Sí, es una incertidumbre que tenemos porque nosotros ya tenemos años acá y estamos con eso de que no tenemos problemas legales, estamos trabajando y con esa esperanza que al rato pues, nos legalicen. Ese sería el deseo que todos tenemos. Y claro, estamos tratando de hacerlo lo más pronto posible para llevar los papeles legales a los trabajos porque los exigen antes de que se venzan. Este proceso ha sido respaldado para los salvadoreños desde las diferentes dependencias consulares en el país norteamericano, quienes han buscado la forma que cada uno pueda hacer su procedimiento sin ningún costo y así seguir obteniendo el beneficio. Trámite individual en el sentido de que si han habido cambios desde la última reinscripción que fue en el 2018, como por ejemplo si tú cambiaste tu apellido por matrimonio o si saliste por algún parol que tuviste con migración. Todos esos detalles se tienen que ir viendo y hay que traer la documentación que ampare los cambios. Si no ha habido cambios, pues el proceso es un poco más sencillo. Lo esencial es traer la última tarjeta de TPS
que tuvieron, que es de la reinscripción de 2018, que vencía el 9 de septiembre de 2019, para que nosotros podamos ingresar a la base de datos del sistema de los consulados y embajadas. De acuerdo a las estadísticas, hay más de 240.000 salvadoreños elegibles al TPS, siendo uno de los países con mayor cantidad de beneficiarios en este alivio migratorio que vence hasta marzo del 2025. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. También hemos logrado hablar con un experto en el área migratoria sobre el tema del TPS, quienes principalmente son beneficiados, cuál es la documentación que se debe de tener hoy por hoy para ser presentada, pero también cuál será el futuro de cada una de estas personas al cumplirse los 18 meses de plazo. Escuchemos. El TPS es temporal, no es permanente. Temporal. Hasta ahorita el TPS solamente ha sido renovado porque el gobierno estadounidense hasta ahorita no tiene una solución. Hay miles de personas con TPS y conforme las leyes con TPS no pueden sacar una legalización. O sea, no pueden sacar una legalización permanente, no pueden obtener una residencia permanente. Para legalizarse, para agarrar una ciudadanía o una residencia permanente, necesitan que tener un mecanismo legal independiente que justifique su legalización. La TPS solamente es temporal y con esta extensión de 18 meses, ahora hasta el año 2025. Para obtener el TPS, o sea, para poder renovarlo, tiene que llenar el formulario I-821, tiene que demostrar, número 1, probar su nacionalidad. Número 2, tiene que probar continuous residence, o sea, demostrar que usted continuamente ha estado en los Estados Unidos. Y otras información más básicas, como por ejemplo su fecha de nacimiento, su identidad, para poder renovarlo. Y siempre referente al tema de la migración, comentarles que hace algunos días acá en la ciudad de Los Ángeles se tuvo la apertura de una oficina para la atención de este sector, tanto de los que vienen en ruta como los que ya se encuentran en el país norteamericano. Uno de sus principales objetivos es brindarle asistencia legal, sobre todo para aquellas personas que se han visto afectadas a lo largo del recorrido, pero también darles esa oportunidad de desarrollo que no han tenido en sus países de origen, abriéndoles las puertas con oportunidades de trabajo y principalmente el apoyo que están teniendo desde las diferentes entidades de acá de la ciudad de Los Ángeles. Frenar la migración irregular brindando asistencia remota y presencial en territorio estadounidense y Guatemala por medio de la educación, facilitando la orientación para que se utilicen mecanismos legales que garanticen su seguridad, vida y derechos humanos, es uno de los principales objetivos que tiene la recién inaugurada oficina de la Asociación de Migrantes Guatemaltecos en Los Ángeles, California. Un trabajo en equipo donde nosotros estamos buscando no solo velar por los derechos humanos, sino que también poder dar capacitación, información, educación a nuestra comunidad migrante guatemalteca. Esto también se lleva a cabo y se va a trabajar con autoridades de Guatemala en conjunto para hacer esa conciencia sobre el riesgo de emprender ese viaje hasta los Estados Unidos de manera irregular, enfrentándose a la vida o a la muerte. Sí, la verdad que es un sueño y un deseo de que no solo los gobiernos locales acá en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos se unan a nosotros, porque es una necesidad que en conjunto podemos llevar a cabo, lograr dar esa información necesaria, dar esa capacitación necesaria a nuestra comunidad y evitar lo que es nuestra inmigración irregular, que es uno de los mayores problemas como inmigrante corremos. La protección de los derechos de las mujeres inmigrantes también será una prioridad. Vamos a comenzar poco a poco, dando la información que sea necesaria para servir como una guía, por decir así, una guía para que las personas tengan el conocimiento qué pasos tomar para que no puedan seguir inmigrando ilegalmente. Este trabajo es apoyado por las autoridades locales de la ciudad de Los Ángeles, quienes reiteran que buscan crear esa cercanía con la comunidad inmigrante para hacerlos sentir como en casa y que no sientan miedo de una posible deportación como ha sucedido en otros estados del país norteamericano.
Es importante apoyar a estos tipos de operaciones y más de nada los grupos, el nivel local, porque cuando vemos así, en una ciudad como Los Ángeles hay una población muy grande de inmigrantes en lo que es los mexicanos de Guatemala, y es importante poder ofrecer estos servicios, y también muy importante como ciudad apoyar a oficinas que están ofreciendo los servicios para los inmigrantes. A esto se suma recientemente que funcionarios de Estados Unidos y Guatemala se reunieron para manejar los desafíos históricos de la migración irregular que afecta a ambos países. Y como resultado de estos, ambos gobiernos se comprometieron de forma conjunta a tomar una serie de pasos críticos para reducir de forma humanitaria la migración irregular y expandir las rutas legales conforme a la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido acá en los Estados Unidos. Estaremos pendientes del fenómeno de la migración, lo que vaya sucediendo en los próximos días, pero sobre todo ver la realidad, que muy pocas veces se habla de estas personas en su recorrido y en el lugar, en esa frontera sur, donde se registran estos casos e historias, donde de primera mano se los estamos presentando a través de su programa Al Sur de la Frontera. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Gusto de saludarte. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos con Al Sur de la Frontera. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! La gobernadora Maura Haley declaró un estado de emergencia ante un rápido incremento en el número de familias buscando refugio en el estado y llamó al gobierno federal a aportar fondos para abordar la crisis. Estamos hablando de Massachusetts. La crisis de vivienda y la disponibilidad de albergues en ese estado son algunas de las problemáticas identificadas por Haley, que aseguró que la declaración sirve como un aviso para el gobierno federal y para Massachusetts de que el sistema de refugio del mismo estado está creando capacidad rápida en un momento insostenible. Unas 5.600 familias, más de 20.000 personas están actualmente en refugios estatales de Massachusetts, incluyendo a niños y mujeres embarazadas. En una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la gobernadora apuntó que los migrantes recién llegados están en urgente necesidad de hogares, comida, asistencia médica, educación, entre otras cosas. Y miles de migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos a través de la aplicación CBP One buscan asesoría en grupos de redes sociales, pero un mal consejo podría afectarles negativamente en su proceso migratorio. El sueño es una realidad para Oskander, su esposa y 2 hijas al lograr cita a través de la aplicación CBP One y cruzar Estados Unidos por el puente internacional Matamoros-Brownsville. Si todavía uno no se lo cree, todavía uno está procesando eso de que ya estoy aquí con mi familia. Así como este migrante cubano, miles más de diferentes nacionalidades acuden a grupos en redes sociales para recibir orientación, pero ahí es donde se vuelven vulnerables a la desinformación, verdades parciales y estafas, según este especialista en inmigración. Cuando uno está esperanzado de tener la información correcta, pero luego te dice alguien que hagas algo diferente, pues puede causar problemas. Y dice que un mal consejo, como el cruzar de manera irregular y entregarse a causa de la desesperación por llevar meses atrapados en la frontera norte de México, pudiera representar complicaciones en trámites migratorios. Te pueden negar el caso, puede ocurrir que
tú haces algo en violación de las reglas o las leyes en el cual te va a afectar en el futuro. Aunque los migrantes buscan información de cómo llegar de manera segura, rápida y fácil, el hecho es que las políticas de inmigración son complejas y debido a cambios frecuentes se vuelve difícil entender el proceso legal. Yo preferí buscar más en el mismo CBP One, en el USCIS y asociarme a esas páginas oficiales y buscar información de ahí, leer mucho. Vivir en temor casi todos los días durante su trayecto a la frontera hace que los migrantes sean más susceptibles a cualquier consejo en las plataformas sociales, dándoles cierto grado de esperanza, pero ahí es donde se fomentan rumores y reina la confusión. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y Nicaragua se sostiene cada vez más de las remesas familiares, según economistas, quienes alertan que en el último año hubo un aumento de casi un 60%, de acuerdo a cifras oficiales. El estatal Banco Central de Nicaragua informó que las remesas que el país recibió durante el primer semestre de este año aumentaron un 58% en relación a ese periodo de 2022. El principal país emisor sigue siendo Estados Unidos. En el 2022, de cada $4 en remesas, 3 vinieron de Estados Unidos. Las remesas provenientes de Estados Unidos crecieron en más de $1.000 millones en un año. Y ya sabemos que las remesas se han convertido en uno de los principales motores de la economía de Nicaragua. El economista Enrique Sáenz explica que gracias a las remesas familiares que envían los más de 600.000 nicaragüenses que han huido de la crisis sociopolítica, es que la economía se mantiene estable. Buena parte de este crecimiento económico se explica por las remesas y no por la gestión económica de la dictadura. Y es que la economía de Nicaragua en 2022 creció un 3,8%. Para analistas es en buena medida por las remesas que representaron más de un 20% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a un estudio del Diálogo Interamericano. Pero el gobierno insiste que el crecimiento es por la producción nacional. Las exportaciones totales a enero-junio de 2023 alcanzan ya la cifra de 1.907.9 millones de dólares. Eso significa un crecimiento del 1.7%. Seguido de Estados Unidos, los principales países emisores de remesas siguen siendo Costa Rica, España y Panamá. Donaldo Hernández, Voz de América. Y varias agencias de la ONU piden una mejor respuesta y más cooperación ante la crisis migratoria que atraviesa el continente americano. Bajo el principio de cooperación, varias agencias de la ONU proponen un plan basado en la solidaridad y el derecho internacional para proteger a los refugiados y migrantes que se encuentran en la frontera sur o que están atravesando procesos migratorios en Estados Unidos. Necesitamos fortalecer nuestro llamado para que cualquiera de esas medidas adicionales incluyan la expansión de los reasentamientos, aunque ninguna de estas medidas pueden reemplazar la responsabilidad de los estados. Estados Unidos, en este caso, de permitir que las personas lleguen a su territorio para solicitar asilo. La ONU también ha hecho un llamado a apoyar los organismos que se encuentran en la frontera y que trabajan en la provisión de albergues y para que los migrantes tengan acceso a asistencia humanitaria y a información verídica. Un elemento realmente importante, por supuesto, es la información clara y concisa para los migrantes, para que sepan cuál es la situación, cuáles son sus derechos, cuál es la información real, en lugar de confiar en rumores, las redes sociales y otros canales, lo cual genera mucha confusión. La regla que restringe el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular después de transitar por otro país es incompatible con los principios de las leyes internacionales para los refugiados, enfatizan. Instamos encarecidamente a los gobiernos, incluido Estados Unidos, a garantizar el acceso al proceso de asilo independientemente de la nacionalidad de los solicitantes. Según la ONU, la actual crisis migratoria en el continente americano no tiene precedentes. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.